Bienvenidos a Siempre hará falta pensar, el espacio donde la filosofía nos guía en la búsqueda de respuestas a los desafíos educativos de nuestro tiempo. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos los fenómenos que moldean la educación. En un mundo de tendencias y cambios hay algo que no cambia. Siempre hará falta pensar. Bienvenidos a este episodio donde exploraremos una idea tan antigua como vigente: la libertad. Pero no hablaremos de la libertad como un eslogan o una palabra vacía, sino como la entendían los antiguos griegos. Un camino que se recorre con la mente, el alma y, por supuesto, la educación. Para esto, hoy tenemos de vuelta a Silvana Mesa, invitada de los episodios 7 y 8, cuando hablamos de la relación de tecnología y educación. Hola, Silvana. Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar contigo otra vez. Y pues hablamos la última vez de tecnología y ahora nos vamos un poquito más atrás. Mucho más atrás. Para quienes no conozcan a Silvana, ella es una maestra con 25 años de experiencia en todos los niveles educativos, creadora de contenido académico digital y asesora pedagógica en Oxford Education. Quiero empezar con una pregunta, y es muy frecuente en filosofía, y a lo mejor sobre todo entre jóvenes ahorita resuena, porque solemos descartar lo antiguo. Pero, ¿qué tan vigente puede ser el pensamiento antiguo? El pensamiento antiguo relacionado ¿con qué? Por ejemplo, en este tema, en la libertad. En el sentido de la libertad, en el pensamiento antiguo, los griegos no pensaban en la libertad como un acto físico, sino que más bien la libertad era el resultado del conocimiento, de la reflexión y del diálogo. En aquel mundo nacieron la filosofía, nacieron muchos conceptos, nació la democracia y la educación también como una práctica de liberación del pensamiento. Ser libre era atreverse a pensar, a preguntar y a mirar más allá de las sombras que nos rodean. Ya después de muchos siglos, pues seguimos enfrentando muchos temas que en aquel tiempo se pensaron con la vigencia de ese tiempo, pero que ahora siguen siendo vigentes. Entonces, pues ser libre no solo es en cuerpo, es en la mente. Entonces hay que empezar con un recorrido desde el principio en donde aquellos pensadores, aquellos filósofos empezaron a cuestionarse ciertos conceptos y ciertos asuntos que ahora ya los damos por hecho, pero que son fascinantes, y uno de los puntos fascinantes es que son vigentes, no han pasado de moda, mucha gente habla de ellos y escribe sobre ellos, pero definitivamente fueron la base para todo el pensamiento de la humanidad. Aquí yo creo que vale la pena, por ejemplo, regresarnos. Históricamente la filosofía griega nace como una liberación de la inteligencia. Es decir, tenemos a la sociedad griega que encontraba las respuestas a las preguntas que todo humano tiene sobre qué es la vida, qué es la muerte, qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, etc., en la mitología. Los mitos eran los que daban las respuestas. Y entonces entra Sócrates en un plan de, a ver, espérense, no todo puede ser mito, no todo puede quedar a manos de la autoridad religiosa de la mitología griega, sino que tenemos la capacidad de encontrar respuestas a partir de nuestra propia inteligencia. Y entonces entra toda esta búsqueda y este cuestionamiento de qué es la justicia, quiénes somos, etcétera, para liberarnos de las ideas de alguien más que ya venían heredando los griegos. Y pues dentro de lo que son los maestros griegos, esos maestros que fueron maestros, fueron filósofos, fueron pensadores, hay que hablar necesariamente de Sócrates, este maestro excepcional
que basó toda su enseñanza en la tradición oral. En la tradición oral, porque él no sentaba a sus alumnos, no los ponía a escribir, él no escribió nada, no escribía nada, sino que gracias a Platón y a otros de sus alumnos fue que tenemos toda la información acerca de Sócrates. Y pues aquí el ganón fue Platón, ¿verdad? Porque Platón, pues, aparte de que se echó una chamba muy importante ahí en todo lo que escribió, pues tuvo toda esta herencia, todo este acervo que venía de su maestro y además desarrolló su propio pensamiento. Tan lo desarrolló así que él pensó que era muy importante el desarrollo de la escuela. Pero en esos tiempos había escuela, sí había escuela, pero no había una escuela formal como la conocemos. En aquel tiempo eran los sofistas que eran maestros pues particulares, y el que lo podía pagar le enseñaban, y no eran maestros baratos, eran maestros de lujo, eran maestros caros. Entonces de ahí Platón fue el que pudo desarrollar este concepto de escuela en forma de una institución educativa. Y esta institución educativa pues se llamó nada más y nada menos que la Academia de Atenas. Entonces ahí fue donde formalmente empezó este concepto de educación basado en la institución educativa formal. Y pues Platón, pensador fantástico que desarrolló pues muchos pensamientos, desarrolló la teoría de las formas, que es pues según basada en la teoría de las formas, se basa en el mundo sensible, que es todo lo que podemos nosotros percibir. Es la copia, se supone que es la copia de un mundo perfecto, el mundo de ideas, en donde ahí está, ahí donde habita la esencia de todas las cosas. Él planteó que el ser humano posee un alma inmortal, dividida en tres partes: la racional, la irascible y la apetitiva. Entonces, pero aquí viene toda esa divergencia de pensamientos. Sí pensó en la educación, sí pensó en la teoría de las formas, sí tenía pensamientos sobre el alma. Su filosofía buscaba alcanzar el conocimiento verdadero, pero mediante la razón y no por la experiencia sensorial. Él escribió, tiene muchas obras, dentro de las más conocidas está La República. La República es una obra desarrollada sobre la justicia, la organización del Estado, que es política. El Banquete, que habló sobre el amor y la belleza. O sea, por un lado pienso en la política, por un lado pienso en la organización del Estado, pero también pienso en la belleza, pero también pienso en el amor, en la inmortalidad del alma. Y lo más fantástico es sobre el origen del cosmos. Toda esa divergencia de pensamiento, pues es una genialidad. El pensamiento platónico influyó en la filosofía, en la política, en la educación, en la teología y en la ciencia. Y sigue influyendo. Y sigue influyendo. Hay una variedad de pensadores, de filósofos contemporáneos, de educadores, de pedagogos, que si se estudia a estos pensadores como Platón, y como hablaremos en algún punto de Aristóteles, vuelven a ellos. Muchos pensadores, muchos pedagogos vuelven a la teoría de Aristóteles, vuelven a los pensamientos de Platón. Entonces, se reflexiona sobre la justicia, la educación, la organización del Estado ideal, de ese estado en donde todos pensamos. Y de ahí es que desarrolla Platón en el libro de la República. Él desarrolla este cuento fantástico y maravilloso que me apasiona y me gusta tanto, que es la alegoría de la caverna. Platícanos
¿qué es esta alegoría? ¿Qué dice la alegoría de la caverna? Y que quede la invitación para quien guste leerla porque es muy cortita, la pueden encontrar en Google, en cualquier lado. Es muy, muy corta y vale la pena leerla. Pero cuéntanos, Silvana, ¿de qué se trata? En la obra de la República, que es un diálogo filosófico, él menciona en el libro 7 esta alegoría de la caverna que aparece como una metáfora del proceso educativo y del camino que recorre el ser humano desde la ignorancia hasta el conocimiento verdadero. Y es un cuento que me gusta contarlo como cuento. Así, entonces, A ver. déjame te cuento el cuento. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar oscuro, bajo la tierra, vivían unos hombres encadenados, esto es importante, desde su nacimiento. No podían moverse, no podían mover la cabeza, solo podían mirar enfrente, solo podían mirar una pared que estaba enfrente de ellos. Ellos estaban encadenados, pies y manos, y veían esa pared. Pero ellos no veían que atrás de ellos había otra pared y ahí ardía una hoguera. Y entre el fuego y los prisioneros había otras personas. Y estas personas cargaban figuras y cargaban objetos y cargaban animales. Y esas sombras eran lo único que los prisioneros veían, que estaban proyectadas en la pared, y escuchaban el eco de las voces que hacía que creyeran ellos que los que hablaban eran las sombras. No, ellos no sabían que habían personas atrás de ellos. Entonces para ellos habían nacido ahí y para ellos no había nada más. Para ellos las sombras eran el mundo real. Nunca habían visto otra cosa. Creían que conocer era recordar esas figuras. Ellos veían, las reconocían y era lo único que existía. Entonces llega el día en donde uno de los prisioneros escapa. Imagínate la caverna oscura, que en realidad no saben ellos que hay algo más. Es una transición difícil. No hay nada más, ¿por qué te vas a ir? Entonces, al verse liberado y que podía moverse, pues obviamente es un sentimiento nuevo. Sintió dolor, sintió miedo, sintió que estaba haciendo algo que no debía hacer. Vio, pudo voltear y pudo ver el fuego y no lo podía ver, o sea, sí lo podía percibir, pero no lo podía ver porque se sentía cegado por la luz. Y no podía, y él pensaba que era una ilusión, no pensaba que era algo real. Sale de la cueva y al salir es tan diferente el ambiente que el resplandor del sol le lastima los ojos, le dolía los ojos al ver ese día que no conocía, y con el tiempo empezó a ver que había otras cosas, que había árboles, que había animal, que había un cielo azul, que había colores, y vio el sol. Y vio que el sol era la fuente de toda la luz, que no se parecía a nada a ese fuego que había en la caverna. Entonces comprendió que el mundo, el donde él había nacido y él había vivido, pues no era el mundo que era real. Le pareció fantástico, se fascinó de ese nuevo mundo que conoció, fue muy feliz, apreció colores, apreció sensaciones, apreció el aire que corría por su cara, por su cuerpo, y le vino a la mente, es que allá hay otros que no conocen esto. ¿Por qué no lo conocen? Tienen que conocerlo. Esto es maravilloso, es precioso, tienen que conocerlo. Y regresa a la caverna y regresa
y les explica que afuera hay un mundo maravilloso, con un sol que ilumina todo, con árboles, con flores, con colores, y nadie le creyó. ¿Estás loco? No, ¿cómo crees? Aquí, no, vamos, te invito, vámonos. Ay, no, ¿por qué? No, aquí estoy bien. No, estás loco, perdiste la razón. No, yo no te voy a hacer caso, no, ni me hables. Porque ellos preferían seguir ahí. Y ese es el cuento. El tema de este cuento es que cada uno de los elementos que son parte de la alegoría tienen un significado. Y hablando en el tema del Estado, del ciudadano, de la sociedad, de el vivir bajo un régimen, por ejemplo, ¿qué crees que sean las cadenas? Es que las cadenas pueden ser muchas cosas para nosotros. O sea, piénsalo en un salón de clases y qué es lo que hace que un alumno no quiera aprender. Pueden ser 1000 razones. Puede ser flojera, puede ser miedo. Ese miedo a confrontarse a sí mismos, a confrontar su propia ignorancia. Puede haber 1001 razones. Indiferencia. Indiferencia. La indiferencia es una cadena también. La comodidad es una cadena. El no querer tomar una decisión. Para mí ya fijaron un camino y por ahí me voy a ir. ¿Qué piensas que sea el fuego? El fuego en la caverna. Pueden ser todas estas voces de la gente que te dice en qué creer, qué pensar. Esa información manipulada que nos llega a veces y Esas que no son las digerimos. sombras. Bueno, sí. Esas son las sombras. El fuego es la verdad. Ah, ok, muy bien. El fuego es la verdad. Sí. Todas las sombras es lo que te hacen creer. Sí, la pero gente no que viendo manipula esas verdades. Okay. Lo que quieren que tú creas. Que trasladándolo ahorita, por ejemplo, ¿qué crees que sea algo que quieren manipular lo que tú pienses? Podemos hablar de los medios de comunicación, podemos hablar de los discursos políticos, podemos hablar de TikTok. Que ya estoy en TikTok y me pueden seguir ahí, me aviento el comercial, Natalia Gutiérrez Edu, pero sí, totalmente. De todas esas cosas que quieren, de todos esos agentes que de alguna manera quieren cambiarte la manera de pensar, la manipulación de la publicidad, compra, posee, ten, consume, obtén, gasta. Piensa lo que yo quiero pensar. No pienses otra cosa. Yo soy un buen gobierno. Y no como los otros. Y por abajo del agua no como los otros, la verdad es la mía. Y puedo hacer muchas cosas que al final, mientras a ti no te llegue la sombra, no pasa nada. ¿Y qué crees que sea afuera? Todo aquello que no estamos viendo. No, más bien yo diría es eso, o sea, la realidad está afuera. La realidad, la libertad. El darte cuenta de lo que hay, de lo que existe. Me encanta esta parte de la libertad cuesta. La libertad no es nada más me paro y me voy. Ya abrí los ojos, ya todo está chill, ya todo está bien. Sino es, primero me cuesta verlo, primero me duele, primero me confronta y luego aprendo a apreciarla. Este camino que tiene mucho que ver con la educación. Primero me cuesta, primero requiere un esfuerzo, primero requiere una valentía, un acto de voluntad, el seguir ahí, el seguir cuestionando, el seguir aprendiendo, y luego disfruto de eso.
que Exactamente. claro que nunca se acaba. Eso es lo que siento que le falta a la alegoría. Realmente uno nunca sale completamente. Bueno, la alegoría expresa que la educación es un proceso de liberación interior Ajá. que permite al ser humano salir de esa oscuridad, de la Ujú. ignorancia Ujú. hacia la luz, al Sí. conocimiento, a la razón. Y es que otros tantos pensadores han planteado esta idea de que sin la educación, ¿qué tan humanos somos? Obviamente todos somos humanos, obviamente todos tenemos una dignidad por el hecho de ser humanos, pero ¿qué tanto logramos desarrollar todo lo que únicamente un ser humano puede desarrollar si no estamos educados? Y no me refiero a que es mejor el que tiene un doctorado que el que nada más terminó la primaria, nada que ver, sino más bien esta apertura de la inteligencia al mundo, a la realidad, al conocimiento, nos deja algo, nos marca de una forma en que cada día en que nos educamos somos más humanos. Es muy contradictorio el mensaje porque ya somos humanos, pero sí somos más humanos en cuanto a que desarrollamos más. Pues lo que él quiso enseñarnos, yo creo que lo que Platón quiso enseñarnos es que vivimos como prisioneros Uh-huh. hasta cierto punto, Uh-huh. creyendo todo lo que vemos y todo lo que escuchamos y todo lo que nos dicen y lo damos como una verdad. Pero el conocimiento verdadero tiene que ir implicado necesariamente con atreverse a salir de esa oscuridad. Y la oscuridad es, no te creo, Uh-huh. sí me lo dices, pero lo quiero aprender, lo quiero saber, Sí, lo quiero descubrir. lo quiero descubrir. Eso yo creo que es la clave. Ahorita hablábamos mientras planeábamos el episodio de cómo es muy poco común ver que alguien cuestione lo que se le presenta, ¿no? O sea, hay una noticia, hay un link fraudulento en internet y la gente se lo cree. Muy rara vez encuentras a alguien que dice, a ver, espérate, ¿cómo? Y sin embargo, quienes lo llegan a hacer, muy frecuentemente se van al otro extremo de las teorías conspirativas, que tampoco te llevan a la verdad, que tampoco es una sed de verdad, sino nada más de yo sé más, etcétera. No nos vamos a meter en eso ahorita, pero cómo la educación te lleva a descubrir. Una verdadera sed de conocimiento es descubrir factualmente la realidad. No quedarte en las posibilidades, no quedarte en la duda, obviamente no aceptar lo que te dan como tal, sino ir más allá y descubrir la realidad. Y entrar en la paz de la verdad. Sí, 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 sí. Que obviamente, y aquí también siento que vale la pena recordar esta parte de no poseemos la verdad. Porque también hay gente que se va para ese lado, ¿verdad? Pero definitivamente es un camino. Y es un camino que sí da paz. Volvamos a la alegoría y entonces, ¿quién es el prisionero que escapa? ¿Cómo identificamos a este prisionero que escapa y decide regresar? Ese prisionero que escapa puede ser, finalmente se pone a pensar y cae en un ejercicio de reflexión cuando está en la realidad, cuando está en el exterior. Y podemos decir que es un filósofo, que es un filósofo que inmediatamente al ver y al darse cuenta de todo lo maravilloso que está viviendo lo quiere compartir. Y en ese momento se puede volver un maestro. Se vuelve un maestro que quiere que los otros se den cuenta, que vivan toda la maravilla que él está viviendo, todo lo que él se dio cuenta, todo lo que pudo apreciar, todo lo que sus sentidos finalmente pudieron percibir. Y regresa a tratar de convencer a esos prisioneros que finalmente decidieron quedarse donde estaban, que por comodidad, por miedo, por angustia, por el no querer moverse,
Por costumbre, aún teniendo la oportunidad, prefirieron quedarse. Y que pues lo juzgan como loco, lo juzgan por loco. Entonces de ahí la importancia y ya lo trasladamos a lo que es lo difícil que puede ser adoptar el rol de maestro. Entonces, pues, podemos empezar a analizar los diferentes roles del maestro y en este contexto, el maestro como guía hacia la libertad de pensamiento, en donde por muchos años, por mucho tiempo, el profesor ha sido el que quiere transmitir el conocimiento, el que quiere acompañar a los alumnos en el camino a esa libertad interior, a la libertad de pensamiento. Y desde la visión aquella de los griegos, en donde educar era sacar de adentro, o sea, ayudar al estudiante a que descubra su capacidad, a que sepa que puede pensar, a que se dé cuenta de que a lo mejor puede cuestionar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy encadenado? Y finalmente puede salir y puede comprender lo que pasa en el mundo. La libertad de pensamiento no se da en un instante y no se da en un momento y no de repente, ¡pum!, se te abre. La libertad de pensamiento se cultiva. Se cultiva con el diálogo, con el respeto que se muestra a la persona cuando se está dialogando, con un ejemplo. Con el ejemplo también se cultiva, porque finalmente nosotros cuando crecemos siempre vamos al tratar de recordar a esas personas que te ayudaron a resolver, que son tus papás, que te modelaron el cómo se resuelven los conflictos, el cómo se resuelven las situaciones, para trasladarlo ahora a la experiencia propia. Entonces, enseñar es también no nada más una vertiente de una sola dirección, sino el enseñar es ver desde diferentes ángulos, es el tratar de que esa mente del alumno se desencadene, que se rompa, que salga de la pasividad y que quiera aprender. Es convencerlos de que... Provocar. Ajá. Provocar esa libertad, esa sed de conocer, esa sed del conocimiento. Ahora, así es como puede ser un guía, pero también puede ser un mediador del conocimiento, entre el conocimiento y el estudiante, en donde no te estoy guiando, no te estoy dando la respuesta, sino que es esto que le llaman la tradición socrática, en donde el maestro es quien hace que las ideas nazcan, provoca por medio de preguntas, por medio del diálogo, esa materia que se llama, que conocemos que se llama mayéutica, en donde se provoca que el alumno piense y que a veces de repente se desesperan. Ya déjame de decir por qué. No soy ChatGPT. Pero ¿por qué? Y luego, pero ¿cómo? Y sí, es irlos llevando hacia el conocimiento. Es acompañarlos, es orientarlos, es estimularlos a que tengan ese pensamiento crítico, no conforme, sino que vayan ellos creando una autonomía, que se fomente la autonomía intelectual. Entonces, la libertad de pensamiento nos enseña a pensar, no a repetir, que muchas veces
pues sí Nos caemos en quedamos la en eso. repetición. Pero sino que a que aprendan a distinguir entre lo que es una información, entre lo que es una comprensión, entre lo que es un diálogo, entre lo que es un debate, que es una opinión, el adquirir el conocimiento. Eso es mediar al alumno al conocimiento. Para esto, el maestro tiene que ser un constructor del diálogo, de un espacio de diálogo, en donde se opina con el alumno, se pregunta, le da la razón, lo guías si está equivocado, pero para esto tiene que haber un respeto, tiene que haber escucha de ambos lados, tiene que haber, hay que provocar que el alumno vea y se dé cuenta que puede tener una idea diferente. No puede ser tu idea, tú le estás exponiendo, pero ellos pueden pensar diferente y lo pueden cuestionar. Y tienen la capacidad de llegar a algo ellos. Y que no que sea diferente el pensamiento, tiene que ser un error. O sea, ni van a tener un castigo por pensar diferente. Es muy... El camino de la filosofía es muy rico en ese sentido, en donde hay un diálogo, hay un debate, hay una profundidad. Y ahí está esta comprensión de la realidad como más extensa, más compleja de lo que yo alcanzo a ver. Y eso me ayuda a entender, una vez que yo sé que la realidad es tan extensa, que otra persona pueda tener una percepción totalmente distinta y sigue siendo parte de esta realidad en la que yo vivo. Pero simplemente está en otra parte, en otro ángulo. Sí, no te estoy convenciendo. Ajá. No te estoy convenciendo ni te estoy criticando, porque la crítica que se tiene que convertir en una conversación, en vamos a compartir conocimiento, estamos trabajando juntos, estamos construyendo colectivamente. Y debe ser un lugar donde en lugar de que el alumno tenga una actitud de obediencia, sea más bien un lugar en donde se están elaborando, como un laboratorio de ideas, en donde se están gestando, en donde se están formando, en donde se están mezclando para llegar a un fin, ¿no? Sí. Esto es, pues obviamente, un pensamiento libre que siempre va a tener bases éticas, llevando una guía ética. Sí, cuestionando, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me comporto de esta forma? Entonces, pues no está fácil para el maestro, no está fácil porque para el son profesor. todas las búsquedas al mismo tiempo. Todas las búsquedas al mismo tiempo, todo lo que tienes que hacer, aparte de todo lo que tienes que planear, que tienes que checar, y todo el trabajo administrativo. Marcar, todo el trabajo administrativo. Ocurrencias. Y lidiar con las diferentes situaciones que tienen los alumnos, ¿no? Porque eso no lo puedes dejar atrás, no lo puedes no ver lo que el alumno vive, así como los maestros también tienen situaciones personales importantes y que todos tenemos situaciones importantes y tenemos un bagaje ahí cargando, también los alumnos lo hacen. También los alumnos viven diferentes cosas. Aquí me entra la pregunta porque recuerdo una conversación que tuvimos hace tiempo. O sea, si a ti te dan la clase de matemáticas, sabes perfectamente bien que no nada más vas a dar matemáticas. Sabes perfectamente bien que tu jale incluye también la parte humana del alumno. Pero lo que hablábamos hace tiempo es, uno como maestro entra al salón de clases y hasta resulta terapéutico porque todas las broncas que tú traes se quedan afuera. Ahorita tú eres el maestro. Y es como si fuera un personaje distinto para ti. Entonces, esta parte me llama la atención a la luz de la alegoría. ¿Qué pasa con el maestro? Pues el maestro tiene un papel muy importante, muy bonito, muy apasionante
Y finalmente, tú no puedes ser un desencadenador de una libertad de pensamiento si tú no la tienes. Entonces el maestro tiene que ser un ejemplo de esa libertad de pensamiento y de esa coherencia. Pero entonces la escuela también tendría que ser ese núcleo que fomenta que el maestro tenga una libertad de pensamiento y una libertad en muchos sentidos. Y vemos que muchas veces eso no sucede, que muchas veces el maestro que piensa es el problemático y la escuela te exige ciertas, dependiendo de las reglas de cada escuela, pero hay renuncias muy fuertes para el maestro que a lo mejor no tienen nada que ver con la verdadera formación de los alumnos. Y entonces el maestro resulta ser el menos libre de toda la ecuación, pero tiene que liberar, mientras que está perdiendo libertades. No, sí, Platón viera ahorita el papel del maestro que estamos viviendo en estos días, se vuelve a morir. Sí. O sea, Sócrates se iba y se tomaba el veneno él solito, no se lo Bueno, sí, se lo tomó solito, pero... Se lo tomó solito, pero se lo volvería a tomar. Se lo volvería a tomar. O sea, imagínate a Sócrates o a Platón lidiando con alumnos de este siglo, ¿no? Pues obviamente las cosas están atemporales, pero hay muchos conceptos que sí se pueden aplicar. Sí creo que el profesor que tiene, el maestro que tiene una libertad de pensamiento sí lo logra permear y los alumnos sí lo logran percibir. Nosotros que damos clases en bachillerato, los alumnos, no todos están en una comodidad. Sí hay muchos, porque es la edad de la comodidad, ¿verdad? En general, es la edad en donde pues las fiestas y los amigos y el factor social es muy importante. Pero también hay muchos que sí quieren aprender a cuestionar, que sí cuestionan, que sí te mueven y que sí te buscan después de clases. Sí hay los alumnos que de verdad ven en ti una guía de conocimiento y te buscan y te quieren preguntar más, porque sí hablamos de los que pues no quieren y de los que están cómodos y de los que pues ya, ¿para qué voy a hacer esto? Pues ¿para qué si ya tengo dinero? Si ya mi familia tiene dinero, pues ya ¿para qué lo hago? Pero hay los que sí quieren hacerlo, los que sí quieren crecer, los que sí quieren de alguna manera lograr, porque finalmente el logro es lo que te da la realización. Entonces, esos pequeños logros son los que pues te van haciendo el día como maestro. Porque si un maestro no tuviera esas satisfacciones diarias, no sería maestro. No, hubiéramos renunciado el primer día. Esas pequeñas inyecciones diarias que siempre hay, todos los días hay, por lo menos una, todos los días. Y si tienes días muy difíciles, y si tienes días muy cansados, y si tienes días en donde los grupos están, ahora que ya se acercan las vacaciones, en donde ya no quieren estar. Pero también tienes inyecciones diarias en donde los alumnos te motivan a decir, ay, ya, aunque sea hoy, ay, sí valió la pena. Este día sí valió la pena. Entonces, enseñar a esos alumnos, yo siempre les dije a las maestras, cuando vayas a enseñar, enseña por lo menos una cosa. Con una cosa que se lleven cada clase, con eso es suficiente. No abarques un montón de cosas. Con una cosa ya lo lograste. Lo lograste. Entonces, en el nivel donde nosotros enseñábamos, pues, es no llenarle la mente, que hay muchos maestros que les quieren llenar la mente de cosas. Es más bien enseñar a encontrar verdades en lugar de dictarlas. Sí, totalmente. ¿No? Enséñalos. No, pues todos queremos seguidores, sobre todo en estos ambientes, pero no seguidores
ciegos, que no comentan, que no comentan, que no hacen que no nada, participan, que no sino descubren. los activos en donde finalmente te dan esa retroalimentación que te dice, ay, sí tiene conciencia, sí tiene conciencia, no es una persona obediente, no es una copia de alguien más, veo autonomía en su... Es que Lo esta logrará. parte, o sea, el maestro de matemáticas no está formando calculadoras. El maestro de historia no está reescribiendo un libro de historia en una persona, sino que precisamente estamos formando toda una persona integral, no nada más de materias. También esta parte emocional, también esta parte de búsqueda, de construir un camino, de encontrar por dónde irse, de tomar decisiones, de tener esta capacidad de amar, que ahorita oyes cómo la gente ama y dices que superficial, que consumista, que algo está roto ahí. Y sin embargo tenemos la capacidad, y es esto, el prisionero que regresa, el que ya se había liberado y que regresa a la caverna, precisamente sabe que los que están ahí tienen la capacidad de salir. Exactamente, o sea, educar desde esa visión en donde la educación es un acto de liberación, es un acto de liberación, como decíamos, es confiar en que tú puedes, confiar en que tú tienes una inteligencia y te voy a ofrecer algo de herramienta para que tú llegues a ver esa luz, la luz de la verdad, que es lo ideal, que es que cuando lo logramos en ciertas clases dices, ay, ya me puedo morir feliz. Con esto me conformo, aunque sea esto, por hoy me ya conformo. Enseñar a que cuando tú buscas la verdad y cuando tú obtienes algo, un poco de esa verdad, tu libertad de pensamiento se empieza a gestar. Ahí empieza, eso me gusta. Apenas empieza. Sí. Entonces, pues es muy inspirador. Y así como ahora hablamos de Platón, que era inspirador, que desarrolló mucho pensamiento, que fue base para muchos otros pensadores, tenemos que hablar también de su alumno. De su alumno, porque ahorita cuando planeábamos esto, decíamos que ninguna de las dos somos fans verdaderas de Platón. Pero ahora tiene sus cositas. Tiene sus cositas. Y ya nos aventamos, no sé cuánto llevamos de grabación, pero ya nos aventamos bastantes cositas y quedan muchas más. Pero nada más vamos a hablar de lo bonito de Platón, de lo bueno de Platón, claro, que tiene muchísimas cosas, de lo malo de Platón, que cada quien lo averigua. Exactamente. Pero ahora sigue. Pero hablaremos de su alumno, Estrella. Aristóteles. Que no sé si él lo consideraría la estrella, la verdad. Creo que la estrella, yo creo que es el superstar de la filosofía, el superstar de muchas materias. Es increíble todo lo que él desarrolló. Sí. En base, obviamente, sin Sócrates y sin Platón, él no hubiera tenido la misma base. No sé si hubiera podido desarrollar todo lo que desarrolló. Sí. No, totalmente. O sea, su aprendizaje tiene mucho que ver en hasta dónde llegó y las preguntas que se llegó a hacer. Porque si no hubiera habido una filosofía idealista de parte de Platón, las preguntas no hubieran estado ahí para llegar a una filosofía realista. Entonces, no, sí, totalmente tiene una influencia que es importante y que es valiosa. Y una de las primeras influencias es que él también fundó su escuela, él fundó su liceo, fue maestro. Fue con un pensamiento completamente diferente, en donde el alumno aprendía en base a la experimentación, lo cual muchos pedagogos después, ahora contemporáneos, han desarrollado completas teorías en base a eso. Pero parte también, o sea, esto complementa la alegoría
de la caverna. O sea, por más que sea distinto su postura, su posicionamiento, parte también de que la alegoría, el prisionero primero salió. Y es esta parte de a la hora que regresa y le platica a los demás, pues nadie le hace caso porque está loco. ¿Por qué? Porque el conocimiento que valoramos es el de la experiencia. Así es. Platón nos mostró que educar es un acto de liberación. Guiar al ser humano desde la oscuridad de la ignorancia hasta la luz del conocimiento. Su enseñanza todavía sigue viva en cada maestro que inspira a pensar, no a repetir. En cada alumno que se atreve a cuestionar lo que todos aceptan. Así, la libertad que Platón concibió como un ascenso del alma, Aristóteles la convierte en una forma de vivir con razón y virtud. Y con él la educación se vuelve no solo una búsqueda del saber, sino una práctica del bien, una manera de habitar el mundo con pensamiento propio y con un propósito. Aristóteles tiene una visión muy concreta. Ahorita decíamos, Aristóteles nos inspira todavía más. Él no va a hablar de libertad como una abstracción, como algo que no sabemos si existe, como algo que sabemos que no puede ser un absoluto. Él más bien va a hablar de personas libres y de actos libres. Él quiso encontrar la libertad en la experiencia, en la observación y en la acción humana. Te invito a que enciendas tus notificaciones y compartas con tus amigos, porque en enero regresamos con la segunda temporada de este podcast y empezamos precisamente con el pensamiento aristotélico sobre qué nos hace libres. Y para eso siempre hará falta pensar.